Un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos amados y amigos que en este momento se conectan para con nosotros seguir estudiando la palabra del Señor sobre temas que edifican el alma, temas que hacen que nuestra vida espiritual crezca y cada día sea orientada de acuerdo a la verdad de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos en este momento a disponer nuestro corazón para escuchar uno de los versículos más impresionantes que encontramos en toda la Escritura. Es un versículo muy conocido y de él vamos a poder extraer una buena noticia para todos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo iluminación para que la palabra del Señor pueda penetrar en lo más profundo de nuestro espíritu y de nuestra alma y podamos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Padre, te damos en esta hermosa oportunidad gracias. Tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y por eso hoy estamos a la expectativa de lo que tu palabra tiene para decirnos. Te pedimos de todo corazón para que hoy, a través de la exposición de tu bendita palabra, esa luz poderosa ilumine nuestro espíritu, ilumine cada área de nuestro ser y a través de esa luz podamos tener revelación, conocimiento y confirmación de tu divino propósito para nuestras vidas. Te agradecemos y aquí estamos, Señor, dispuestos y disponibles para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos entonces a hablar en este momento sobre una buena noticia para todos. Y tomamos como base escritural, como base bíblica, Juan capítulo 3, versículo 16. Probablemente usted se sabe de memoria este versículo, probablemente usted, amigo, lo habrá escuchado. La verdad es que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Dice la bendita palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Como dije anteriormente, este es el versículo más conocido de toda la Biblia a nivel mundial. En cada una de las diferentes culturas y países que tienen acceso precisamente a la Biblia en su propio lenguaje, el versículo más llamativo, el versículo que de pronto impacta de una manera muy poderosa en el corazón humano, es este, Juan 3:16. Este es un versículo que es muy enseñado en las escuelas dominicales, especialmente en las clases con los niños. Los maestros buscan la manera de que los niños se aprendan de memoria este versículo. Pero también es un versículo muy utilizado en los momentos en que hay seres queridos que están prácticamente en lechos de muerte. Allí se les susurra al oído este versículo porque es el versículo que hace una invitación para que la persona crea en el Señor Jesucristo y pueda irse de esta tierra asegurando su salvación. Pero también, aún en eventos masivos, seculares, nos damos cuenta que, por ejemplo, puede ser en partidos de fútbol o en competencias, aparecen en ciertos lugares carteles con este versículo, probablemente para dejar el mensaje del Evangelio en esos lugares y en esos escenarios. Pero también es el versículo por excelencia para evangelizar a las personas que no conocen del Evangelio. De hecho, lo más extraordinario de este versículo bíblico, Juan 3:16, es que, como dijo Martín Lutero, es el Evangelio en miniatura. Leer Juan 3:16 es poder entender de una manera supremamente resumida lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad. Su mensaje se hace tan atractivo y preponderante, sobre todo por una razón, porque abiertamente expresa este mensaje que es para todos. No es un mensaje excluyente, sino que es un mensaje que incluye a todas las personas, a todos los seres humanos. Así que es un mensaje universal, es un mensaje para toda la humanidad. Quiero que entendamos, por favor, que el Evangelio, que es la buena noticia de parte de Dios para la humanidad, es un mensaje universal. Es un mensaje para todas las personas y también para todos los tiempos. Ahora, quiero que redescubramos el Evangelio
con su mensaje universal a partir de este texto de la palabra del Señor. Hay 4 expresiones que encontramos en este versículo, que al desglosarlo encontramos también 4 poderosas verdades que alientan nuestro corazón y sobre todo que van en la dirección de entender que es para todos, no es para unos o para algunos, es para todos. Por ejemplo, comenzamos con la primera parte del versículo 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que quiere decir entonces que el amor de Dios es para todos los seres humanos. Nomás con esta primera frase que expresa este versículo, prácticamente ya está dada la buena noticia. La noticia de que el ser humano es amado por su Creador. Independientemente de cómo se ha comportado, independientemente de las travesuras que ha hecho, la Biblia dice que Dios amó al ser humano, amó al mundo. ¿Sabe que cuando pienso en este versículo, empiezo también a dejar volar mi imaginación y a pensar en algo muy delicado, y es que sin el amor de Dios, definitivamente el mundo está sin esperanza. Si realmente no existiera este mensaje, este buen mensaje o evangelio, pues entonces, ¿qué sería de la humanidad? Es el mensaje del evangelio que encapsula el amor de Dios para la humanidad, la que le entrega esperanza al ser humano. Nosotros los humanos, sin el amor de Dios no tendríamos esperanza, ni mucho menos razón para vivir. Sería mejor ser abortivos. Sería mejor no venir a esta tierra sabiendo que el amor de Dios no está presente. Es tan hermoso el evangelio, es tan poderoso este mensaje contundente de parte de Dios a la humanidad, que Dios nos dice que nos ama. Y lo más hermoso, nos ama a todos por igual. El amor de Dios es un amor para todos por igual. Romanos capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente nos dice una verdad poderosa con respecto a lo que estamos hablando. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y esto es supremamente poderoso porque el amor de Dios no se condicionó a nuestra actitud, no se condicionó de pronto a nuestra respuesta. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros pensemos, sintamos o cómo respondamos. Sencillamente Dios decidió amar a la humanidad. Estábamos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos. Estábamos como terribles enemigos de Dios por ser rebeldes. Y a pesar de ese estado, Dios decidió amarnos. Por eso es que sin el amor de Dios, esta existencia sería miserable. Y tan solo viviríamos esperando el cumplimiento de la condena. Y no cualquier condena, sino la condena eterna por nuestra rebelión. ¿Te imaginas que tengas que venir a esta tierra y vivir unos 80 años, si es que puedes vivir 80 años, pero sabiendo y entendiendo que después de que llegue la muerte, lo siguiente que te espera, te guste o no te guste, no hay otra opción, es la única opción, es que te irás al infierno por los siglos de los siglos. Es decir, estarás eternamente separado de tu Creador. Una vida con esa perspectiva y bajo esa condena, sería mejor no vivirla, sería mejor no existir. Pero aquí es donde el evangelio cambia el tinte de nuestra existencia, porque el evangelio le entrega la esperanza del amor incondicional de Dios a la humanidad. Ahora bien, miremos la segunda parte del versículo 16 de Juan capítulo 3. Dice algo muy especial, y es que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la segunda expresión, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe qué significa esto? Significa que el sacrificio de Cristo cubre el pecado de toda la humanidad. Ese amor de Dios por la humanidad se va a manifestar con una acción, y esa acción tiene que ver con la dádiva. Dios decide
demostrarle al ser humano que lo ama dando a su único, unigénito, esa es la palabra, único, hijo. Así que esta expresión nos evoca el acontecimiento de lo que en los próximos días el mundo va a celebrar, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, está diciendo que entonces Dios decide encarnarse en la persona de Cristo, y para encarnarse tiene que nacer de la Virgen María, allí en Belén, y comenzar un proceso de vida humana, de vida natural, para poder convertirse luego en nuestro Cordero. El unigénito del Padre, a la luz del concepto del apóstol Pablo, es el don inefable. ¿Qué es Jesucristo para la humanidad? El don inefable del Padre, nuestro sustituto, que al vivir Jesucristo, el Hijo de Dios, esa vida perfecta desde su humanidad, entonces se convierte en nuestro Cordero Pascual, que quitó, que borró, no solamente que cubrió, sino que quitó y que borró nuestra deuda eterna. Por eso es tan importante fijarnos en la expresión ha dado, porque la expresión ha dado contiene el misterio, pero al mismo tiempo el ministerio de nuestro sustituto, de nuestro amado Cristo a favor de la humanidad. Cuando hablamos de esta expresión ha dado, tenemos que hablar también de la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte expiatoria. Él tuvo que morir por nosotros, fue una muerte sustituta, murió por nosotros, expió nuestros pecados. Pero también habla de su resurrección como primicia de una extraordinaria promesa para todos los que creamos en Él. Cristo, al resucitar, se convirtió en el primero que se iba a levantar de los muertos, donde detrás de Él, muchos que creyésemos en Él, vamos a experimentar también esa poderosa experiencia, la experiencia de la resurrección, para nunca jamás volver a morir. Apocalipsis 1:5 dice algo extraordinario. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, oiga bien, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Esto es maravilloso. Cada vez se pone más interesante el buen mensaje, la buena noticia de parte de Dios para la humanidad. Luego viene una tercera expresión que encontramos en este maravilloso versículo, es la parte C del versículo 16, que dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. Lo que quieren en realidad decir es que su invitación no es excluyente, sino incluyente. Su invitación es para todos. Ahí es donde radica lo más maravilloso y lo más extraordinario de esta noticia. Que toda esa grandeza y manifestación activa del amor de Dios hacia la humanidad está disponible para todas las personas. Es tan poderosa esta expresión, todo aquel. ¿Saben por qué es tan poderosa? Porque aunque suena general, al mismo tiempo es una expresión muy, pero muy personal. Es una expresión personal, es una expresión que abarca a todos y sin embargo se aplica a cada uno. Está dirigida para todos, pero también es para cada uno en particular. Ahora, te dejo una tarea. ¿Qué tal si empiezas a personalizar este versículo? Coloca allí tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Elías, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Elías crea en Él y entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces personaliza este versículo y créalo con todo su corazón y te vas a dar cuenta que vas a poder encontrar un mensaje lleno de aceptación y un mensaje de esperanza para tu vida, no solamente aquí, sino en la eternidad. Dios siempre tiene un banquete
para todos, absolutamente todos los que quieran acercarse a ese banquete, a esa mesa. Y la palabra del Señor dice que en ese banquete Él ha levantado una bandera sobre nosotros y esa bandera se llama amor. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Quiero decirte, mi amigo que me estás viendo en esta oportunidad, que el Señor te está invitando a su banquete. Él no te está excluyendo, Él te está incluyendo. Pero es importante lo que dice la tercera parte de este versículo, para que todo aquel que cree, importantísimo creer. ¿Sabe qué nos va a hacer correr el riesgo más grande en nuestra eternidad? El no creer. Lo único que necesitamos es volver a recuperar esa capacidad de creer en lo que Dios ya hizo por nosotros. Todo aquel que crea en lo que Cristo ya hizo en el Calvario por la humanidad, entonces va a poder experimentar lo que dice la cuarta parte de este precioso versículo. La parte cuarta del versículo 16 dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros creemos en lo que Cristo hizo en el Calvario por nosotros y para nosotros, entonces viene el contraste más impresionante en cuanto a destino se habla. Y es que entonces no nos perderemos, es decir, no quedaremos bajo la condenación del pecado y bajo el imperio de la muerte eterna, que es la separación de nuestro Creador, sino que por el contrario, tendremos vida eterna. Tendremos vida eterna. La dádiva del Padre consiste en darnos la vida que el pecado nos había arrebatado. Todos cuando nacemos en esta tierra, nacemos con el germen del pecado. Pecamos porque somos pecadores, pero también somos pecadores porque pecamos. Primero, nacemos pecadores, porque traemos la simiente de Adán en nuestra sangre manchada por el pecado. Pero una vez empezamos a vivir desde muy temprana edad, corroboramos que en realidad somos pecadores porque pecamos. Entonces, aquí nos damos cuenta que definitivamente lo único que puede cambiar nuestro destino miserable por causa del pecado es la introducción de la buena noticia del Evangelio. ¿Qué sería del mundo? ¿Qué sería de la humanidad sin esa noticia? Sin Juan 3:16. Esa vida, dice la palabra del Señor, está en Jesucristo, su Hijo. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 5, versículo 24. El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que no hay un versículo tan claro con respecto a lo que marca la vida de Cristo en el ser humano. Si creemos en Jesucristo, si lo recibimos en nuestro corazón, entonces tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y la manifestación de esa vida eterna no hay que esperarla hasta que muramos y vayamos al cielo. No, desde el momento en que Cristo nace en nuestros corazones, por la capacidad de creer en Él y en su obra en el Calvario, entonces dice la palabra claramente que ya tenemos la vida eterna. No dice tendrán la vida eterna, no, tiene vida eterna. Si tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes la vida eterna. Si tienes a Cristo en tu corazón, ya no tienes que preocuparte por la condenación. Ya has pasado de condenación a vida eterna. Aleluya. Conocer a Dios a través de Jesucristo es conocer la vida abundante. Es esa vida que nunca va a terminar. Es esa vida que nunca cesará. Juan capítulo 17, versículo 3, claramente nos dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Hay un solo Dios. Pero dice también: y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. El mismo Dios,
pero que se encarnó. El mismo Dios que se hizo hombre para poder desde la humanidad vencer a lo que venció la humanidad, que fue el pecado. Todos podemos accesar a esa clase de vida, la vida Zoe, la vida eterna, todos, absolutamente todos. En Cristo, potencialmente toda la humanidad puede ser salva. Pero escúchame bien, Dios no creó robots, Dios creó seres con la capacidad de decidir y de elegir. Dios ya hizo su parte, Dios ya decidió colocar y preparar el banquete, pero cada uno de nosotros somos los que decidimos acercarnos a ese banquete y disfrutar de su amor, o por el contrario, mantenernos al margen y seguir manejando nuestra vida a nuestro parecer, a nuestro antojo, entendiendo que cada una de esas decisiones va a traer una respuesta y una consecuencia que afectará no solo nuestra temporalidad, sino nuestra eternidad. Quiero concluir diciéndote entonces que frente a este buen mensaje, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que es el evangelio de Dios para toda la humanidad, ¿qué respuesta vas a dar? Te pregunto, mi amigo, ¿qué respuesta vas a dar frente a esta buena noticia que Dios nos entrega a través de su evangelio? ¿Lo vas a aceptar con fe y vas a caminar diariamente con Él, gozándose en sus mandamientos, en su palabra, haciendo su voluntad y entendiendo que si haces la voluntad de Dios, permanecerás para siempre? ¿O lo vas a rechazar? Y vas a continuar entonces con tu propio rumbo, carente de destino, de propósito, lleno de incertidumbre y sobre todo con la opción de perderte en la eternidad. No olvides este mensaje tan precioso que se encuentra condensado en Juan capítulo 3, versículo 16. Esta palabra el Señor se la dio no a cualquier persona, se la dio a un religioso muy prominente del pueblo judío. Se la dio a Nicodemo cuando éste vino a buscar a Jesús para hablar de él en una noche. Así que, por favor, recuerda que este mensaje tan poderoso nos habla del amor de Dios, nos habla de su sacrificio a través de Cristo, el Dios encarnado, nos habla de la invitación que Él nos hace a creerle a Él por lo que ya hizo por nosotros, pero también la vida que nos está ofreciendo, una vida que nunca acabará, una vida permanente en Él. Lo único que está esperando Dios frente a esta buena noticia que Él le plantea a la humanidad es nada más ni nada menos que le creamos, y que le creamos con todo el corazón, que creamos en todo lo que Él ya hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. Cristo ya lo hizo todo. Lo único que nos corresponde a nosotros es dar una respuesta frente a esa dádiva de Dios para la humanidad. Y esa respuesta es la que va a demostrar si le creemos a Él o no le creemos. Si le creemos, entonces accesaremos a esa salvación eterna. Si no le creemos, nosotros mismos estamos cerrando la oportunidad a lo único que nos puede salvar. Así que, mis amados hermanos y amigos, que esta palabra nos ayude a volver a analizar con seriedad y con profundidad cómo estamos respondiendo frente a esta buena noticia. Porque de nada sirve estar rodeado de buenas noticias si no las aprovechamos, si no accesamos a ellas y las disfrutamos de acuerdo a sus beneficios. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en Cristo Jesús, te agradecemos por la palabra que nos entregas en esta oportunidad. Gracias, mi Señor, porque hemos visto a través de Juan capítulo 3, versículo 16, 4 maravillosas verdades que nos recuerdan que la buena noticia de Dios es para todos. La buena noticia de Dios es para incluir a toda la raza humana. Dios no hace
acepción de personas. Y tu bendita palabra dice que algunos tienen la promesa del regreso de Cristo por su iglesia como una promesa retardada. Pero en realidad no es que el Señor retarde su promesa. Al contrario, el Señor se reviste de paciencia porque Él anhela que ninguno se pierda. Él anhela que todos procedan al arrepentimiento, que es el camino para poder accesar al beneficio de esta extraordinaria noticia. Por eso, Señor, si hay algún amigo que nos está viendo en esta oportunidad y no ha recibido a Cristo en su corazón, tócalo, Señor, y llévalo, instígalo, por favor, para que él pueda tomar una decisión por Cristo. Para que entienda que este es el día aceptable, este es el día de salvación. Este es el día para que definitivamente abra su corazón a Jesucristo. Reconozca que es un pecador, reconozca que sin Cristo está bajo condenación. Pero que para esto vino Jesucristo, para darnos la noticia de que si creemos en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, entonces no nos perderemos, no nos condenaremos, sino que al creer en Él tendremos el privilegio de accesar a la vida abundante, a la vida eterna. Toca el corazón de este amigo, de esta amiga, y permítele, Señor, entender la esencia de este buen mensaje, la esencia del Evangelio que se encuentra resumido en Juan 3:16, para que de aquí en adelante pueda empezar a caminar en el mismo rumbo que Dios espera que camine y que fue el que Dios destinó para cada uno de nosotros. Un camino que nos lleva de vuelta a la casa del Padre. Hoy te honramos y te agradecemos y recibimos en nuestro corazón con total humildad, pero también con profundo agradecimiento, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seas tú, amado Dios, confirmando esta palabra en cada corazón y permitiendo que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nuestros oyentes. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Aleluya.